Patrones de persuasión. Álvaro Bonilla. Naxos. Dedicatoria, a ti que deseas convertirte en la mejor versión de ti mismo. Intro. La seducción no es solo cuestión de conquistar y buscar acercarse a la persona que te gusta, lograr intimidad y establecer una relación de pareja. La seducción se realiza en todos los momentos en los que interactúas con las personas buscando cualquier tipo de intercambio, sea este comercial, laboral, o de la clase que sea. Vas a la cafetería y de repente pides un café, la camarera te atiende de buena forma y en algún momento te has vuelto su cliente favorito, conoce tus gustos, sabe qué cantidad de azúcar deseas para tu café, sonríen y el lenguaje corporal de los dos es cómplice. No deseas establecer una relación de pareja con ella, pero la has seducido, has logrado persuadirla para que se grabe en la mente tus gustos, para que su cerebro busque agradarte y construir una relación. La seducción está latente en toda clase de relación. Y cuando descubres este poderoso principio te das cuenta que, cuando eres consciente de que estás seduciendo en cada interacción, tus relaciones sociales adquieren un gran poder, se convierten en el escenario donde las posibilidades son infinitas. A través de la seducción puedes conocer a la persona indicada para diseñar un negocio, a un excelente amigo, a un futuro empleador, a clientes potenciales, inversionistas para tu idea, precios más baratos para lo que deseas, incluso, adelantarte unos cuantos puestos en la fila del supermercado. La persuasión es la herramienta que emplea la seducción para convencer, para hacer que las otras personas hagan lo que deseas que hagan, ya sea darte un descuento, darte un trabajo, darte dinero, o acostarse contigo. Lo que sea. La persuasión la usamos a diario sin darnos cuenta, cuando la usas exitosamente consigues lo que pides, cuando no la usas efectivamente las personas te dicen no, te aplazan lo que les pides, te dan largas, te evaden, te incumplen. Cuando inicié el camino de la seducción mi inquietud fundamental era conocer cuáles eran las claves del comportamiento humano y cuáles eran las teclas que había que oprimir para que las personas se comportaran de determinada manera. Con el estudio y la práctica descubrí una verdad bastante incómoda: las personas somos más manipulables de lo que creemos. Y al ahondar en este principio me di cuenta que somos manipulables de formas muy sencillas y que incluso nuestro cerebro y nuestras emociones eran demasiado frágiles y estaban débilmente configuradas como para estar blindadas. Podía ver esto en la forma en que las personas tomaban decisiones sin ni siquiera pensar detenidamente las cosas, en las imprudencias, en los arrepentimientos y remordimientos por haber hecho algo que jamás se imaginaron. También lo sé en la publicidad, en las redes sociales, en la forma en que somos esclavos de estímulos tan pobres pero tan entretenidos, como estar pendientes de qué pasa con nuestros amigos en el Facebook, o estar comprando el último gadget cuando ni siquiera lo necesitamos. Y fue entonces cuando la palabra poder vino a mi mente, y descubrí que si estudiaba juiciosamente los principios podría convertirme en un persuasor exitoso, en una persona que influye en los demás. Y me convencí a mí mismo que iba a usar este poder para hacer crecer a las personas, para convencerlas de que hicieran lo mejor para sí mismos, manipularlas para que cambiaran de forma positiva y constructiva sus vidas, doblegar su voluntad para que pudieran adquirir nuevos hábitos que los transforman. También me comprometí a luchar y emplear mi razón y emoción en crecer a través de la persuasión y la seducción, venciendo mis defectos y acercándome a un ideal de trabajo, crecimiento y liderazgo que pudiera mostrar de forma efectiva y convincente a los demás. Si piensas en construir relaciones sociales fuertes, las herramientas de este librito te serán de la mayor ayuda, y estará en tu intención el desenlace que deseas provocar. Estas herramientas son poderosas, y como tal pueden ser usadas para el lado luminoso como para el lado oscuro de la fuerza. Puedes usarlas sabiamente o con el deseo de aprovecharte de los demás, de su distracción, falta de atención o configuración mental y emocional que traen, y traemos de fábrica. Pero solo tú serás responsable de las consecuencias de tu elección. Si usas estas herramientas de forma positiva, asegúrate de cumplir tus promesas, de respaldar el uso de estos patrones con productos, servicios de la mejor calidad, de usarlos para vincularlos a la verdad, y no como hacen muchos a promesas falsas. Nadie es inmune a la persuasión ni a la seducción. Aprovecha este material para hacerte consciente de cómo los medios, los políticos, la religión, los publicistas intentan convencerte de que desees aquello que no necesitas y que creas en lo que ellos quieren que creas. Primera parte. Fundamentos de persuasión. ¿Qué son los patrones de persuasión? ¿Por qué resulta importante hablar de persuadir?
porque es la forma en que a diario convencemos a otra @s de que hagan precisamente lo que nosotros queremos que hagan. La seducción es el arte del encantamiento, de la atracción de las mujeres, y como ha sido evidenciado científicamente, las mujeres resultan ser mucho más auditivas y sensibles a las palabras que nosotros los hombres. Robert Greene, en una obra a la que ya dediqué una serie completa llamada El arte de la seducción, muestra cómo la seducción desde el punto de vista masculino recae en dominar y tener maestría en el arte de la conversación, en el mundo de las palabras. Justamente esto es lo que hace que la seducción no solamente sea para atraer mujeres sino masas enteras como hacen la publicidad y los políticos. 1. Los patrones de persuasión no son rutinas enlatadas. La gran diferencia recae en que los patrones de persuasión tienen un amplio campo para la creatividad. Funcionan porque no te dan todo hecho, sino que buscan que tú completes las frases y que las adaptes a tu interlocutor o al objetivo de persuasión que tengas. Puede ser vender, una entrevista de trabajo, una campaña publicitaria o salir con una mujer. Las rutinas enlatadas se aplican por igual a cualquiera y no implica de tu parte más que un trabajo de memorización. En los patrones de persuasión se despierta la curiosidad por aprender más sobre la mente y las emociones humanas. 2. En la persuasión conocerás una serie de principios de cómo funciona la mente humana, y cómo es posible sobrepasar algunos bloqueos que impiden que alguien tome una decisión. Y también permite conocer cómo es posible influir directamente sobre quienes toman las decisiones en la arquitectura de la mente humana, las emociones y el inconsciente. 3. En la persuasión uno aprende a que cada palabra, cada inflexión de voz, cada pregunta encierran una intención de obtener un resultado, es decir, nuestra comunicación se vuelve mucho más efectiva. Logras lo que deseas sin rodeos. El concepto que trabajaremos está enfocado en lo que se denomina hipnosis conversacional, que se fundamenta en usar patrones de hipnosis, desarrollados por grandes hipnotizadores como Milton Erickson, Richard Bandler e Igor Ledochovsky, pero aplicados a una conversación común y corriente, como la que puedes tener con una mujer que acabas de conocer o con un cliente. Este proceso de hipnosis conversacional tiene una serie de pasos que es lo que hace que el proceso persuasivo sea exitoso. Son los siguientes. Fase 1. Absorber la atención. Uno de los grandes fracasos que tenemos al hablar con una mujer es que ella realmente no está poniendo atención, está distraída con una amiga, está concentrada en el BlackBerry, están con música demasiado ruidosa, lo que sea. En este sentido es necesario para el proceso de seducción una absoluta atención y concentración en ti. La atracción posibilita la atención pero no necesariamente la garantiza, por ello es necesario, a través de la palabra, jalonar el proceso de atención. Fase 2. Sobrepasar el factor crítico. Este paso es fundamental, puesto que es aquel donde diriges tu conversación a las emociones y al inconsciente, sobrepasando el factor razonable o crítico, por ejemplo la barrera antimujer de la cual tanto se ha hablado, responsable de decir cosas como no me creo eso no funciona, eso no puede ser, esto no funcionará y cosas así. Fase 3. Activar una respuesta inconsciente, es decir, activar una respuesta emocional. Cuando ves una respuesta emocional has activado una respuesta inconsciente, y cuando lo has hecho empiezas a tener control de la situación. Un ejemplo de emoción es justamente la atracción, el enamoramiento, el deseo, el impulso de compra, la conexión, etc. Tú debes decidir qué desenlace deseas y trabajar en la conversación para lograrlo. Fase 4. Guiar al inconsciente hacia el resultado que esperas, que deseas. Salir con alguien. Darle un beso a esa mujer te gusta. Tener sexo. Vender un producto. Pues bien, la conversación debe llevar a ese punto, crear el clima para que ello ocurra, propiciarlo e impulsarlo. Guiar y acompasar. La persuasión por definición es el arte de convencer al receptor a través de la argumentación racional y el impacto emocional. Eso es a lo que me voy a dedicar en este librito, a enseñarte cómo conectarte con las obras más profundas de las mujeres y, en general, de las personas con quienes estés hablando. El arte de la conversación va más allá de los temas, y necesita trabajo y dedicación. La buena conversación no solo es interesante, sino que deja a tu interlocutor con ganas de más, lo deja impresionado, puedes transmitir cualidades poderosas de ti mismo, y puedes insertar mensajes orientados a aquello que deseas lograr, seducir, vender, comprar, lo que sea, las posibilidades son simplemente infinitas. Brevemente te describiré a qué me refiero con una conversación persuasiva. 1.
Es interesante, logra cautivar la parte racional y lógica de tu interlocutor. Es el arte de argumentar a partir de temas que tienen la capacidad de conectar con la parte emocional y creativa. Una buena conversación debe generar emociones poderosas y estimular su imaginación. 2. Lo deja con ganas de más. Hay algunas mañas de una buena conversación, y me propongo enseñarte con el tiempo algunas de las más impresionantes. Vamos a trabajar algo que se llama historias inconclusas y también algo muy simple, como por ejemplo crear suspenso en tus propias historias, de tal manera que en el punto más interesante de tu charla te interrumpas a ti mismo, y generes ansiedad en tu interlocutor para que la termines, incluso te diga cosas como estas: pero por favor dime qué pasó, pero entonces qué sucedió, vamos, dime ya. Y lo que quiero es que lo hagas de tal manera que no parezca que deseas hacerte rogar, sino que lo hagas de forma natural. 3. Es impresionante, una buena conversación es como ir al cine, te deja totalmente impresionando, te deja impactado, en shock, literalmente pegado a tu silla. Te conmueve profundamente, te deja muy feliz, o muy triste, o muy perturbado, o demasiado motivado. Lo que sea. Voy a enseñarte algo que estoy seguro aprendiste en la primaria y se llaman los adjetivos y los superlativos como herramienta básica de la narración impresionante. 4. Transmites cualidades poderosas de ti mismo, a través de las historias o anécdotas o comentarios transmites cualidades tuyas o te describes, o describes el estado de las cosas que quieres. Puedes transmitir que eres una persona a la que le gusta el riesgo, o alguien tranquilo, o alguien impredecible, y que ves la vida de forma emprendedora, o de forma nostálgica. 5. Tienes una intención, toda conversación, cada una de tus palabras debe tener una intención. La conversación persuasiva va más allá de que digas lo primero que se te viene a la cabeza, tienes que desarrollar la habilidad de decir las cosas con un propósito latente, con una intención, no simplemente hablar por hablar. Imagina que pateas un balón, si tienes delante de ti un arco de fútbol donde lo deseas meter es diferente a si tienes un prado donde da igual para dónde lo patees. 6. Conduce la conversación a donde tú desees, este es un verdadero arte y no es para nada complicado de aprender. Simplemente manejas la habilidad del marco conversacional frame, y puedes influir indirectamente en que te hagan preguntas que deseen que te hagan, o evitar un tema, o poner un tema y hacer que toda la charla se vaya hacia ese lado. 7. Acompañar tu charla con riqueza de modulaciones y gestos. La conversación no solamente recae en el poder de la palabra, sino que también reposa en modular tu voz para transmitir diversos mensajes al inconsciente, así como variaciones emocionales, y también descansa en tu capacidad para gesticular con tu cuerpo y con tu rostro. 8. Congruencia. La conversación debe tener coherencia, y cada cosa que digas debe respaldarse con tu lenguaje no verbal. Imagina el desastre que significaría que estuvieras narrando un acontecimiento feliz y tu cuerpo transmitiera tristeza, lejanía y nostalgia. Sería un verdadero desastre en términos de efectividad. 9. El poder de la mirada. Una mirada, por ejemplo, puede hacer que tu interlocutor se concentre mucho más en lo que dices o en ti, puede hacer dar énfasis en lo que dices, o hacerte ver como alguien analítico, o mostrar sorpresa. La mirada es quizá la herramienta más importante dentro de una conversación persuasiva aparte de la palabra. 10. Órdenes encubiertas. Acá recae el arte de la persuasión efectiva. En la medida en que tú logras insertar órdenes o comandos en tu charla puedes lograr que la persona haga o deje de hacer algo, que acepte una segunda cita, que te acompañe a tu apartamento, que compre el producto que ofreces, que haga lo que sea. Pues bien, este será el panorama que revisaremos en sucesivas entregas de esta serie. Hoy quiero comenzar con algo muy sencillo, y que es una herramienta básica para crear conexión y rapport, que consisten en que tu interlocutor se conecte emocionalmente contigo solamente por el hecho de que tú eres como él, o ella. Te comportas de manera muy parecida a como ella es. La técnica que les voy a describir se llama guiar y acompasar, Pace and Leading, una muy conocida técnica de PNL para lograr que la otra persona se sienta cómoda. Y el ejemplo que te pondré para que la entiendas es como el baile. Imagina que conoces a alguien, a una mujer, y vas a bailar salsa. Supón que no eres muy experto bailando salsa, así que cuando la sacas a bailar necesitas ajustarte al ritmo de ella, a su cadencia, a su forma de agarrarte la mano, a los pasos que ella realiza. Lo que haces es adaptarte y simplemente seguirle el paso.
Cuando ya agarras el paso y te compenetras con su ritmo y su forma de bailar, entonces llega el momento en que tú pones el paso, y la llevas como quieres, y le das vueltas y le marcas el ritmo y los pasos. Cuando la seguiste y te adaptaste a sus pasos, lo que hiciste fue acompasar. Cuando tú marcaste el ritmo y ella te siguió, lo que hiciste fue guiar. Son dos conceptos muy sencillos, pero la utilidad que tienen no tiene precio, es algo casi asombroso. Cuando conversas con alguien necesitas entrar en el mundo de la otra persona, crear simpatía e identificación. Lo voy a explicar con un contraejemplo. Imagina que estudias física nuclear y te reúnes con una mujer que es artista plástica, y te dedicas toda la conversación a hablar de vectores, valencias y matemáticas. Lograrás que ella se aburra y nunca jamás vuelva a aceptar salir contigo. En cambio, si te adaptas a ella, si preparas algunos temas de arte, y si encuadras tu lenguaje a su lenguaje, lograrás comunicarte mejor. Cuando acompasas a alguien estás utilizando su mismo lenguaje, sus mismas palabras, sus mismos temas y sus mismas historias. Si ella te habla usando palabras como fantástico, genial, disparate, tú tienes que estar muy atento, identificar esas palabras y usarlas en tu conversación. Si ella habla de arte, tú también tendrás que poner temas sobre arte. También el acompasar consiste en reflejar la realidad que ella vive. Con esto quiero decir que te pones en los zapatos de tu interlocutor y en momentos es como si narraras lo que está viviendo, pero lo haces como si te estuviera pasando a ti. Para que sea más claro, te daré dos ejemplos. Ejemplo 1, imagina que hace un día gris y nublado y logras detectar que ella tiene frío porque se acaba de poner su bufanda y porque tiene los brazos cruzados y se los frota. Entonces tú dices: es como cuando ves días como hoy, que son fríos y opacos, y te dices a ti misma: vaya que frío hace, y entonces empiezas a rogar por un poco de calor, pues así mismo me sentí yo cuando ese día cuando presenté mi proyecto ante el gerente de mi empresa. Análisis. Ejemplo 1, descubriste varios acontecimientos de su realidad, que tenía frío, que el día estaba opaco y que intentaba darse un poco de calor. Una vez que los observaste, acoplaste esos elementos en tu relato, los adaptaste y los mencionaste. Ella pudo comprobar que tu relato era interesante porque pudo verificar que en ese relato, al igual que en la realidad, estaba haciendo frío, el día estaba opaco y estaba buscando calor. Acompasaste tres elementos de su realidad en una frase muy corta. El efecto inconsciente es impresionante y se denomina conexión. Ejemplo 2, puedes partir de comentarios reales muy simples, como decirle: bueno, estamos acá, primer hecho verificable de la realidad, y mientras sentimos este frío tan impresionante, segundo hecho verificable de la realidad, es necesario que en este momento, reflejas el acá y el ahora, pidamos lo que vamos a tomar. Análisis. Ejemplo 2, como ves, en una frase de 2 líneas reflejaste 3 elementos del aquí y el ahora, lo que crea conexión y pone el foco de atención de ella en ese aquí y en ese ahora. Recuerda, el acompasar se basa en reflejar basado en evidencias reales que se ajustan a la vivencia del sujeto. Una vez has creado y reflejado a través del acompasar elementos de su realidad, es momento de que empieces a conducirla, a guiarla, que empieces a poner el ritmo y los pasos, y te voy a mostrar un ejemplo extraído de uno de los discursos de Barack Obama donde él mismo aplica estos principios. Hoy estamos aquí, acompasa con elementos de la realidad. En un clima bastante caluroso aquí en la ciudad de Atlanta, acompasa con elementos de la realidad. Buscando una alternativa de cambio, acompasa una necesidad de las personas que iban a sus discursos de buscar algo diferente. Es por eso que estoy frente a ustedes, acompasa otro elemento de la realidad, está parado frente a una audiencia dando un discurso. Para ser el próximo presidente de los Estados Unidos, guía e inserta una orden de voto. Otro ejemplo, hace un frío increíble, es realmente impresionante cómo se pueden helar tus manos mientras que ese viento frío sopla en este parque, pero a la vez se siente una tranquilidad abrumadora de estar en tan buena compañía. Pudiste identificar los elementos de acompasar. Son el frío increíble, las manos heladas, el frío que sopla. Pudiste identificar los elementos de guiar. Es cuando le induces un estado de tranquilidad por estar en tan buena compañía. Si te fijaste, he usado algo que se llama cambio de índice referencial, y hablo también con un sujeto indeterminado con lo que busco crear ambigüedad. Sé que esta última línea no la has entendido, y en el próximo post te la explicaré porque da para otro tema diferente, donde partiremos de este mismo ejemplo. Metáforas hipnóticas 1.
Es muy interesante ver cómo algunos miembros de la comunidad anglosajona de la seducción están enfilando sus baterías a los temas gerenciales, ventas y mercadeo, aplicando las estrategias de seducción que tanto han enseñado en otros fines, para ayudar a gerentes, políticos, abogados y publicistas en su trabajo. Un interesante giro que toman David de Angelo y Ross Jeffries entre otros. La seducción no solo es hacia las mujeres, es hacia el éxito. Por eso yo estoy trabajando tanto el tema de la persuasión. Hoy voy a continuar con nuestra serie de conversaciones persuasivas, y voy a escribir acerca de las metáforas hipnóticas, una forma muy elegante de persuadir al inconsciente, y para la cual ya estamos preparados para entender. Pero antes déjenme hablar un poco acerca de la persuasión, porque he recibido docenas de mail que quieren que aclare ese punto, pues bien voy a tratarlo y también hablaré de algo que se llama persuasión encubierta. En psicología hay un montón de textos escritos sobre cómo funciona el cerebro humano y bastantes teorías acerca de cómo es que pensamos, también hay muchos libros sobre hipnosis, programación neurolingüística, mentalismo e incluso lavado cerebral. Las barreras éticas de unos y otros son amplias o estrechas, dependiendo de lo que uno busque. Por mi parte, cuando enseño esto, presupongo que utilizarás estas herramientas para causar el mayor bien posible, y para lograr un nivel de influencia que te convierta en un excelente comunicador. Espero que las cosas que estés pensando busquen convertirte en un líder, incluso en un ejemplo, que sean herramientas que aproveches para elevar tu carisma y proyección. En todo lo que he leído una cosa es segura, para persuadir a alguien a la manera en que piensas tienes que alinear tu mente con la de esa persona. La persuasión efectiva comienza y termina cuando las mentes están casi unificadas, en maneras de pensar, de sentir y de comprender. La pregunta es cómo hacemos para lograr que las demás mentes se unifiquen con nuestra mente. La respuesta está en conocer qué motiva y conduce a las otras personas. Por eso yo aconsejo a mis aprendices que en lugar de estudiar frases y jueguitos que estudien los principios de la emoción y de la motivación humana. Hay muchísimos libros de psicología que pueden ayudarles y ese aprendizaje les permite entender qué nos mueve a actuar de una u otra manera. Si te armas con ese conocimiento y te apasionas más por conocer la psicología de las personas, podrás ser capaz de poner tus pensamientos, peticiones y ofertas de tal manera que sean fácil y rápidamente aceptadas por las otras personas, sin ninguna resistencia. Como sabes, yo soy psicólogo y aunque la universidad no me entrenó para ello, lo he venido aprendiendo, pues en mi práctica necesito persuadir a mis pacientes para que abandonen hábitos, o pensamientos y emociones que no les ayudan, y en este trabajo me enfrento a diario a un montón de resistencias. Por ello siempre he buscado herramientas para ser más persuasivo por el bien de mis pacientes. Para ello soy una guía y una autoridad, y si con ello puedo sugerirles formas más saludables de conducir sus vidas, mi labor está cumplida. Estoy seguro que muchas veces te ha pasado que las personas toman rutas en sus vidas que a todas luces conducen al fracaso, alguna mujer que sigue perseverando con un novio que la está destruyendo, algún amigo tuyo que lleva mucho tiempo detrás de esa mujer que ni siquiera le pone atención, esa persona que sigue en un trabajo que la hace infeliz, esa mujer que siempre busca hombres que la hacen sentir miserable en lugar de enfocarse en alguien más equilibrado, quizá como tú. Quizá intentas ganarte un empleo, un ascenso, un aumento de sueldo, quizá deseas incrementar tus ventas. Pues bien, en estos casos una ayudadita de la persuasión no cae nada mal. Uno de los principios clave es que le creemos a las personas que son como nosotros, por eso es fundamental conocer a las otras personas y adaptarnos a su lenguaje y a sus gustos, así solo sea por un momento. Esto hará que su mente nos perciba como semejantes a ellos y que por ende ganemos credibilidad. Cuando hablo de persuasión me refiero a causar que alguien haga algo por medio de un argumento o razonamiento, es convencer a alguien a realizar una acción a través del razonamiento o la inducción. Es hacer que alguien crea algo. Hay algo muy importante en la persuasión, cuando las personas se dan cuenta de que tratas de convencerlos, es decir, cuando caen en la cuenta de que los estás persuadiendo, en ese mismo momento rompes la comunicación y tu labor persuasiva se va al piso. Por eso un adjetivo necesario a la hora de entender la persuasión es que ésta es encubierta, se realiza sin que las otras personas lo noten. Para esto necesitas sutileza y sobre todo creer en que lo puedes hacer. La persuasión consiste en sobrepasar, traspasar o rodearse y atravesar el factor crítico de las personas. La persuasión consiste en evitar la resistencia y la reactividad, lo cual se logra cuando una persona envía un mensaje, y este mensaje es recibido sin pensamientos críticos o cuestionamientos por parte del receptor. La persuasión se fundamenta en el poder de la palabra,
consiste en crear cambios en la mente de los demás sin que ellos sean conscientes de que estos cambios están ocurriendo. Uno de los primeros pasos es aprender a usar las palabras correctas. Tras esta introducción entremos en la definición de las metáforas hipnóticas. Para ello brevemente te contaré que nuestra psiquis posee dos dimensiones, el consciente y el inconsciente. Lo ilustraré con la metáfora del iceberg. El punto es el siguiente: la parte consciente te dice todo aquello que sabes de ti, la parte que está atenta a uno mismo y al ambiente. Si te tuerces un tobillo o te caes, tu consciente se percata de la anomalía. Si alguien te dice eres un cobarde, tu consciente es el que reacciona y dice yo no soy un cobarde, o sí, siempre he sido un pusilánime. El consciente conserva los contenidos de tu identidad. Percibimos más de 2 billones de bits de información por segundo y esto llega a tu sistema nervioso. Para que puedas enfocarte, lo que hace tu mente es filtrar la información que es más relevante, de lo contrario te volverías loco. ¿A dónde va la información que no fue filtrada? Pues al inconsciente. Allí está toda la información de baja intensidad. Y repito, baja intensidad, lo cual nos da una clave de persuasión. Para llegar al inconsciente hay que ser muy sutil. Cuando hablas a alguien le estás hablando a su inconsciente, que descifra tus palabras y encuentra significados. Sin embargo, el inconsciente está percibiendo otro tipo de contenidos. Analiza el lenguaje corporal, las señales de tu rostro, tus ademanes, tus inflexiones de voz, los símbolos y las ambigüedades. Si quieres persuadir debes entender que debes comunicarte tanto al consciente, como al inconsciente. Te daré otro ejemplo: supongamos que yo le digo a alguien "Ey, eres una gallina". ¿Cómo se procesa esta información? Pues tu inconsciente se imagina a una gallina, con pico y plumas y patas, y se dice a sí mismo "Hey, yo soy un ser humano, no soy una gallina", quizá es una metáfora para aludir a mi cobardía. Y se defenderá. Ahora bien, cuando yo hipnotizo a alguien empiezo a comunicarme directamente con su inconsciente, ya no hay barreras que se levanten contra las cosas que yo digo. ¿Qué pasa entonces? Pues que yo le digo lo mismo "y eres una gallina" y esta persona se pone a aletear y cacarear como si fuera una gallina. Eso es lo que uno ve en los shows de hipnosis. Eso mismo es lo que hace la persuasión: toma un rodeo de la censura del inconsciente y transmitir tu orden persuasiva. Una de las muchas herramientas son las metáforas hipnóticas. Las metáforas se pueden definir como una figura del habla en la cual se habla de una cosa como si fuera otra. El poder de las metáforas es que le da un rodeo a la mente consciente y llega directamente al inconsciente. Una metáfora bien diseñada es aquella que a través de la conversación cambia creencias y que está diseñada con una estructura similar a la de la experiencia de la persona con la que hablas. Las metáforas nos permiten comunicarnos tanto a nivel consciente, como a nivel inconsciente de forma simultánea. Le da a la conciencia un mensaje entretenido y al mismo tiempo se dirige a la conciencia utilizando significados intrincados y mensajes y órdenes en un lenguaje que el inconsciente entiende. Cada metáfora se diseña para tener un significado profundo, que es su propósito, es aquello que en verdad deseas transmitir. Por ejemplo, si piensas en la metáfora como un caballo de Troya podrás entenderla mejor. En la historia del caballo de Troya, mencionada en la Odisea de Homero y en la Eneida, los griegos construyeron un enorme caballo de madera en cuya barriga estaban escondidos los más valerosos soldados griegos. Este caballo fue obsequiado a los troyanos como gesto de amistad y paz y con una frase que decía: con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de una ausencia de 9 años, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea. Los troyanos creyentes de los dioses recibieron el caballo con gusto, ignorando que era una estrategia de los griegos para sobrepasar sus murallas. Una vez introducido el caballo en Troya, los soldados ocultos en él abrieron las puertas de la ciudad, tras lo cual la fuerza invasora entró y la destruyó. Esta es una metáfora, una metáfora para explicar las metáforas. El caballo es la metáfora, los griegos escondidos en su barriga son los contenidos y órdenes y persuasiones que deseas transmitir, las puertas de la ciudad es la barrera que existe entre el consciente y el inconsciente, los troyanos son las personas que deseas persuadir, tú eres los griegos. En lo que consiste una metáfora es en pasar desapercibida por el consciente, como el caballo de Troya, y una vez traspasada la barrera del consciente ingresar al inconsciente y sembrar, Sedin, todos los contenidos que tú desees. El lenguaje, las metáforas busca introducir nuevas estrategias, significados, estados, ideas. El poder transformador de las metáforas no está en la superficie, en la historia como tal, sino en su diseño que contiene en su interior, en la barriga del caballo,
un significado, una intención, una orden, una persuasión.